Hola equipo. Bueno, vamos a revisar los conceptos básicos en el entorno de Python que nos ofrece este complemento en Drive que es Google Colaboratory. Entonces, para ello, vamos a entender básicamente que nosotros podemos agregar código y podemos agregar texto. ¿Listo? Con cualquiera de estas dos opciones o eventualmente si ya estamos trabajando sobre uno de los códigos y podemos o queremos agregarlo. ¿Listo? Entonces, para ello, vamos a ver primero, antes que nada, que Python reconoce y le podemos generar variables para seguir trabajando en secuencia. Entonces, vamos a ver los tres o las tres variables más relevantes que deberíamos entender y esto es cómo se definen. La primera es la variable que está asociada a números enteros y que se denomina para el entorno como int en minúscula. Y pues son básicamente los números enteros, es decir, si yo le digo a eh, nuestro entorno de Python que tenemos que x va a ser igual a un número entero como lo es el uno, entonces ya él nos lo va a reconocer. ¿Listo? Yo podría correr acá y él me va a decir que, pues, que es un número entero, ¿cierto? Ahí simplemente me va a hacer la lectura inicial. Entonces, luego yo ya le podría indicar a él, bueno, que me muestre de qué manera o más bien qué tipo de dato es el que tenemos nosotros o el que hemos ingresado. De esta manera, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a agregar una función que ya está por defecto, que es type, y entre paréntesis nosotros vamos a agregar la variable. En este caso sería x. Voy a agregar esta x y cuando yo lo vaya a correr, el primero empieza a coger las líneas. Importante, y mencioné decirlo al principio, cuando agreguemos texto o cualquier tipo de información en las ventanas de código y si está arrancando con un numeral, un signo numeral, quiere decir que esto es un comentario y que Python no lo va a leer como código. ¿Listo? Es muy importante, lo podemos agregar antes o al lado incluso podríamos agregar información, ¿cierto? Nuestra variable, ¿cierto? Y jugar pues porque podríamos indicar, vuelvo y digo, no lo va a tomar Python, no hay problema de ponerlo ahí siempre y cuando esté antes ese signo numeral. Entonces, cuando yo le vaya a dar aquí, se van a dar cuenta ejecutar que me va a mostrar este tipo de variable. ¿Listo? Y aquí me está diciendo, este es el resultado. En este entorno que se alcanza a ver un poco gris es donde encontramos la información asociada al código que yo he generado y acá donde aparece como una puertica con una flecha hacia afuera indica la salida pues ya a la ejecución del código. Luego tenemos variables decimales que se van a reconocer como float y aplica de la misma manera. Aquí vamos a hacer un ejemplo con otro número que sería el 1.445, ¿cierto? Como un decimal y cuando yo le aplique de nuevo el type, pues me va a aparecer float, ¿listo? ¿Pero por qué? Pero si aquí pusimos X, sí, pero la secuencia de ejecución va de arriba hacia abajo. Entonces, si yo aquí vuelvo a poner X, pues él me va a reemplazar, ya no me va a aparecer este uno, ¿sí? O vamos a cambiarlo para no confundir. Vamos a poner aquí Y, ¿cierto? Que va a ser igual a eso, 1.445. Entonces aquí tendríamos para que nos identifique cuál es nuestra variable o cómo se llama nuestra variable, ¿cierto? Le vamos a decir type Y. Le voy a dar correr y él de una vez me va a decir que es float, ¿sí? Que es un decimal. Y luego también tenemos acá información asociada a qué tipo de información nosotros podríamos generar con variables que denominamos tipo string, que son básicamente cadenas que yo estoy por ahí trabajando. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir a X que va a ser igual, no necesariamente tiene que ser un número, puede ser un carácter, ¿cierto? Como en este caso, hola, pero lo importante acá es que cuando yo agregue caracteres, tengo que agregarlos con paréntesis, con comillas, perdón. Entonces, como en este caso lo estamos haciendo, hola, ¿listo?
Y aquí hay otro ejemplo. Si yo agrego números, números, números y agrego las comillas es porque me las va a leer como caracteres, ¿cierto? Sí, son números, pero al momento que yo le pongo las comillas, entonces ya estoy diciendo que son caracteres. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya la nombré la primera variable X y la segunda variable Y. Si yo le doy a ejecutar y le digo que me diga qué tipo es X, pues él me va a decir que es de string. ¿Listo? String es cadena y se va a denotar como CTR. Es como la conjunción de string. ¿Listo? Igual pasaría con Y. Si yo le digo, no, necesito que me muestre qué tipo de variable es Y. Como lo tengo entre comillas, pues ahí estamos diciendo que es una cadena. ¿Listo? Esos son los tres más importantes. Los números decimales enteros y luego aquí los caracteres o en forma de string. ¿Listo? Cadena de caracteres. Bien, luego de haber visto las variables, vamos a ver los operadores, que son operadores aritméticos, matemáticos muy usuales. Tenemos para sumar, por ejemplo, variables, el signo, pues más, que ya reconocemos desde la escuela. Entonces tenemos un ejemplo acá. Yo puedo generar fórmulas, ¿cierto? Y simplemente voy a agregar, si quiero ver algo, este signo de más. Entonces yo digo, X es igual a 2, Y es igual a 3, y luego voy a decir que Z, voy a separarlo para que se distinga, Z necesito que sea la suma entre X y Y. Es decir, si yo tengo 2 acá y tengo 3 acá, pues sumo 2 más 3 me va a dar 5. ¿Sí? En eso estamos. Voy a quitar aquí el resultado. Y luego les voy a mostrar ahora esta función que se llama print. ¿Sí? Voy a quitarla, voy a quitarla. Y lo que voy a decirle entonces acá, hasta acá, si yo lo corro, Python me lee la información, pero no me muestra ningún resultado. ¿Por qué? Porque es que tengo, ya cuando quiero presentar un resultado de una operación, como en este caso una suma, tengo que agregar esta función que se denomina, voy a hacerlo un poquitico más, voy a darle un espacio para que se vea la distinción. Print, que es como imprimir, ¿cierto? Y a eso, entre paréntesis, yo agrego lo que quiero mostrar en el resultado, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera solamente mostrar la X, entonces aquí me va a mostrar el 2, ¿cierto? Pero yo lo que quiero mostrar es el resultado de la operación, que en este caso sería Z. Entonces me daría el resultado de 5. Bueno, yo modifico acá, ya no es 5, sino que lo voy a hacer con 23.5 y tengo a Y que le voy a decir que es 7, ¿sí? Eso me daría 30.5. Ejecuto y aquí tengo mi resultado. ¿Listo? Entonces así es que funciona. Por eso lo tenemos de esa manera. Ahora, con la resta aplicaría de la misma manera. Aquí hay un ejemplo. La idea es que no sean complejos, que sean más bien como sencillos. Aquí he puesto los mismos valores de 2, 3, pero ahora lo que voy a hacer es una resta. A 3 le voy a restar 2 porque es Y menos X y que me muestre esa operación como resultado. Le doy correr y efectivamente me da 1. ¿Listo? Podríamos hacer otra prueba. Bueno, que esto sea 5 y esto que sea 15. Entonces, esa resta, pues claramente me va a dar 10. Luego tenemos la multiplicación que está dada por este signo, que lo vamos a aplicar de la misma manera. Tenemos 2 por 3, me da pues 6, ¿cierto? Lo voy a correr, funciona. Voy a cambiar esta información, voy a poner un 10 en X y voy a poner un 4 en Y. Eso me daría 40. Lo voy a correr y efectivamente da. Luego tenemos para la división este símbolo que aparece por acá, ¿cierto? De división. Y luego yo vuelvo y agrego entonces ese signo dentro de la operación que quiero generar. Entonces las operaciones son básicamente ya esas interacciones matemáticas entre variables. Entonces si yo tengo esta información así, claramente tendría un resultado de 1.5, ¿sí? Porque estoy dividiendo a 3 entre 2. Podría decir, no, dígame a 9 entre 3. El orden que ustedes agreguen aquí en la fórmula, pues claramente va a alterar o no el resultado. Entonces voy a darle ejecutar y ahí tengo el 3. Y después podría tener, por ejemplo, la información asociada a potencia. La potencia se expresa en Python con dos símbolos que son de multiplicar seguidos.
¿Listo? Entonces yo vuelvo y dejo aquí estas variables, 2 y 3, y luego voy a decir que z, perdón, que es la operación, va a ser igual a y como potencia, ¿cierto? Tendría x. Es decir, es tener 3 elevado a la 2, ¿cierto? Eso me daría 9. Lo voy a correr y efectivamente tengo mi potencia desarrollada. Muy bien. Esos serían los operadores. Ahora vamos a ver expresiones que responden a, a esa conjunción de operadores, ¿sí? Entonces, si ya sabemos qué información nos puede dar acá, porque en las expresiones, pues nosotros podemos integrar muchas más cosas, podemos integrar decimales y enteros, ¿cierto? Como en este primer ejemplo, yo estoy integrando aquí un float o un decimal y otro float, y podría entonces hacer esa suma, ¿sí? Que me daría 3 4. Y aquí podría integrar también, ¿cierto? Con ese operador de más, podría integrar estas dos variables que son variables strings, ¿cierto? Que son cadenas de caracteres, X buenos y Y días. Entonces, si yo integro estas dos como Z, voy a tener buenos días, ¿cierto? Si le doy correr, que me muestre, que me imprima, ahí tendría la información. Buenos días. ¿Qué tal, no? Lo tomo muy bien. Luego también podría hacer voy a mostrarles acá, cómo puedo transformar o cómo debería transformar si yo quiero mezclar números, ¿cierto? Eh, a string, o si quiero transformar string a números. Entonces, es muy sencillo. Solamente lo que voy a hacer es, antes de la variable, pongo el tipo de variable que quiero a la que se va a transformar. Entonces, aquí tengo un ejemplo que cuando lo corra no va a ejecutar porque estoy sumando, ¿cierto? Una variable que es entera con una variable que, recuerden, tenemos entre comillas, el 1, 2, 3, eso quiere decir que es un string, ¿no? Que es una cadena de caracteres. No puedo sumar diferentes tipos de variables cuando hacemos referencia a string. Yo puedo, aquí les mostré, sumar y hacer operaciones entre enteros y decimales, pero no puedo hacerlo entre decimales o enteros y un string. ¿Listo? Entonces, si yo lo corro, seguramente nos va a generar algún error, como es en este caso. Siempre que les dé este chulo verde, está bien, pero cuando ya tenemos este icono rojo de alerta, pues quiere decir que en algún lado hubo un error y nos está diciendo que aquí hay un error. Básicamente por lo que les estoy diciendo. Se está operando con un entero y con un string. Entonces, lo que debemos hacer es entender que este es string, ¿cierto? Este lo podríamos convertir en un string o dejarlo como un número entero, ¿cierto? Vamos a convertir este, que es string, en entero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a abrir el espacio. Z, bien, va a ser igual a X, que es 1, ¿cierto? Que es un entero, más Y, que ahí es el problema, es un string. Entonces lo voy a convertir. ¿Cómo lo convierto? Entre paréntesis, y previo a ese paréntesis, lo que le voy a decir es, me lo convierta a int, que es entero. ¿Listo? Y de esa manera sí me va a correr y voy a poder sumar esa información, ¿cierto? Ahí sí ya, como convertí esto en un número, ahora sí tenemos un número de 123, le sumo 1, tendríamos 124. ¿Listo? Importante que ustedes sepan cómo nosotros podemos integrar, o más bien, cómo se va a desarrollar una expresión si tengo diferentes operaciones, ¿cierto? Si tuviera potencia, multiplicación o división. Entonces, este es el orden. Si yo tengo, por ejemplo, en un ejercicio como el que vemos acá, una potencia, como lo vemos acá, ¿cierto? 2 elevado a la 5. Si tenemos una multiplicación o una división, como es este caso, esta información, aquí está nuestra. Luego tenemos una multiplicación, ¿cierto? Y luego ahí sí se van a operar las restas que estén. ¿Listo? Entonces, lo primero que se resuelve es la potencia.
La potencia sería esta información que está acá. Luego se empieza a desarrollar la multiplicación, ¿cierto? Y ahí sí luego la división y finalmente lo que haya quedado pues se le resta. ¿Listo? De esa manera es que se desarrollan las operaciones, bueno, el orden más bien de las operaciones dentro de una expresión. Pues ya dándole clic tendríamos 20, ¿cierto? ¿Por qué o cómo funciona eso? Simplemente sería pensar, si tenemos dos, voy a hacerlo aquí más extenso, no lo tenía pensado, pero voy a hacerlo. Si tenemos, por ejemplo, primero, 2 elevado a la 5, ¿cierto? Eso nos va a dar un valor de 32. Ahora, voy a agregar otro código y luego hacemos, puede ser esta operación de 4 por 2, 4 por 2, ¿cierto? Le vamos a dar, y él nos dice 8. Y luego hacemos la operación entre estos dos, ¿cierto? Porque ya hicimos la potencia, ya hicimos esto, nos falta es operar la división, ¿cierto? ¿Estamos bien? Hay otro código, y le voy a decir, a la de dónde no era, voy a decirle entonces, a 32, divídale este 8, ¿sí? Esto solamente es para demostrar la situación que teníamos por ahí, ¿cierto? Y ahí tendríamos nuestro valor, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ay, por error eliminé uno. Control MZ. Listo. Muy bien, entonces eso es importante. Así, de esa manera es que se va a operar entonces el ejercicio que tenemos. ¿Listo? Bueno, posterior a eso tenemos las alternativas para que nosotros podamos programar. Cuando vayamos a revisar códigos mucho más complejos, pues se van a dar cuenta que en realidad existen diferentes notaciones o códigos que quizás no sean fáciles de entender, como lo que hemos visto hasta ahora. Pero existen tres, básicamente. La primera hace referencia a la generación de código en secuencia, como lo hemos venido haciendo con los ejemplos que di anteriormente, que es como la forma más básica. Y entonces se desarrolla esta información, luego esta y luego esta, y al final, la que está en la cola al final, pues es lo que se va a expresar acá como resultado. ¿Listo? Eso es lo que básicamente hace referencia a consecuencia. Entonces, yo la desarrollo y aquí tengo los resultados. ¿Listo? Ahora, voy a eliminar esto, voy a eliminar esto. Tendremos mm, también la manera de hacerlo atendiendo a condicionales. Es decir, aquí no hay condiciones de nada, simplemente yo establezco y defino unas variables y luego aquí en condicionales, en esta segunda opción, sí voy a establecer unas condicionales. ¿Cuáles son esas condicionales? Eh, pues básicamente que yo le voy a decir a nuestro lenguaje de programación, si ocurre algo, ¿sí? Como este condicional, o sea, hay más condicionales, no solamente el if, hay otros realmente que se utilizan, ya vamos a verlos a continuación, simplemente vamos a entender que podemos programar con esta alternativa de condicionales. Entonces, yo, por ejemplo, voy a establecer primero una variable que se va a llamar x y vamos a decir que es el 10, ¿sí? Y luego voy a establecer un condicional que se denomina if. ¿Sí? Entonces yo establezco mi condición. Establezco entonces mi variable. Voy a separar esto un poquitico para que se lea mucho más fácil. Entonces, yo le voy a decir, bien, si x va a ser igual a 10, a ver qué podría pasar. Si x es igual, perdón, es menor al número 20, como está sucediendo acá, voy a decir, o voy a imprimir más bien, que eso está bien. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es agregar el condicional que es if, se dan cuenta que toma otro color cuando uno lo escribe, luego pongo la variable que quiero analizar, luego le pongo digamos que ese criterio lógico, ¿cierto? En este caso que sería este símbolo de que es menor al número 20, que sería el criterio. Si eso sucede, dos puntos, yo voy a imprimir que está bien. ¿Listo? Ahora, también podría agregar más condicionales, ¿no? Como en este caso.
Por ejemplo, yo le digo, si X entonces es mayor ahora que 30, entonces voy a decir que esto es mal. ¿Listo? Entonces voy a correrlo. Como es 10, pues tendría que decirnos que es bien. Entonces lo corre y bien. Ahora, si por ejemplo yo lo corro y digo que es 33, o sea que es mayor que 30, ¿cierto? Lo doy a correr y me va a decir que está mal. ¿Listo? Entonces yo podría establecer ahí más condicionales. Voy a acercar esto porque la idea es que ustedes o lo separen realmente para que vieran de qué maneras que funcionaba. Ahora, tengo otra manera de programar que está haciendo referencia a los ciclos o a los componentes repetitivos de un código. Y esto funciona como por ejemplo con while. O sea, hay otras funciones de ciclo o de bucle que se podrían utilizar. Esto funciona un poco confuso, pero voy a hacerlo de una manera muy popular para que lo entendamos. Entonces, uno define, ¿cierto? Quiere establecer una secuencia repetitiva de algún proceso. En este caso, lo que yo le voy a decir es que mientras establezco, voy a establecer primero a X, voy a decir que es igual a 6, y luego le voy a decir que while o mientras X sea mayor a 0, cuando eso sea mayor a 0, entonces se va a imprimir el X. ¿Listo? Siempre hay que poner estos dos puntos acá. El X. ¿Sí? Vamos a imprimir el X, siempre. Ahora, ¿cómo voy a imprimir ese X? Le voy a decir que X va a ser igual, ¿cierto? Porque esto está, digamos, de últimas. X va a ser igual a X menos 1. Entonces, cuando corre la primera vez, va a tomar, esto es 6, es un número positivo, entonces imprímame el X. ¿Pero el X cuál es? Pues, básicamente, eh, 6 menos 1, 5. Luego ahí queda el X como 5 y luego vuelve y corre. Bueno, X es 5, entonces es mayor que 0. Ahora le voy a restar 1, ahora es 4. Y así hasta que llegue a 0, porque si está en 0, pues ya no funcionaría el ejercicio. ¿Listo? Entonces le voy a dar correr y aquí tenemos la información. ¿Listo? Me imprimió de nuevo y luego volví a ir correr y así fue descontando de a 1. ¿Listo? Por ejemplo, si yo le agregara acá un 2, ¿sí? O sea, que ya me operara en realidad es solamente y que me empezara a quitar de a 2, pues esto se va a reducir, ¿cierto? Si yo lo imprimo, bueno, solamente tendría estos números, ¿sí? Más adelante se van a dar cuenta cómo funciona en operaciones mucho más complejas. Muy bien. Ya hemos hablado entonces de las variables, los operadores, cómo podemos establecer las expresiones y las tres alternativas para poder programar. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo mucho más chévere, mucho más interactivo? Nosotros podemos crear programas, ¿sí? En donde yo lo que establezco es cuáles serían, a ver, creo que lo eliminé de nuevo por error. Alternativas, bien. Y aquí estaríamos hablando de los input. Listo, acá está. El input es básicamente una función para ingresar datos, ¿sí? Y poder de esa manera configurar de lo que yo quisiera o lo que quiero programar. Bueno, aquí hay varios ejercicios. En realidad les mostraré unos dos, tres, y los otros se los dejaré para que ustedes los construyan. Entonces, ¿cómo funciona ese input? En el ejercicio anterior yo podría mezclar el input, que está acá, míralo acá, eh, para que me genere la opción de poner un nombre, ¿sí? Por ejemplo, voy a quitar eso y solamente voy a dejar el input, ¿sí? Es decir, para que yo pueda cada vez que lo corra, pues agregar el número o la variable que a mí me interese. Entonces yo estoy diciéndole acá, que X va a ser igual a ¿qué? A input. Entonces, input, entre paréntesis, yo puedo agregar cualquier tipo de información. Si es un carácter, pues obviamente tenemos que agregar entre comillas, que por ejemplo acá pregunta cuál es el nombre. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo corra, él acá me va a preguntar cuál es mi nombre. Yo podría escribir mi nombre. ¿Sí? Pero pues no va a pasar nada porque no tengo nada más programado. ¿Sí? Simplemente ya, le dejé mi nombre. Pero ahora, si yo a eso que le estoy diciendo input, le agrego otra información,
¿cierto? Como por ejemplo, eh, le voy a decir que me imprima, o sea, que me muestre un hola, ¿cierto? Que ya está por defecto acá, que no va a cambiar, y que le ponga el valor de X, que es el que yo voy a agregar aquí en el input. Entonces yo le voy a dar correr nuevamente y ahora sí le voy a escribir Oscar Vargas. Y luego le voy a dar correr y se van a dar cuenta que me va a decir hola Oscar Vargas. Le doy enter y él me dice hola Oscar Vargas. Entonces, el input ayuda como a agregar cada vez que yo corra y ejecute la información que necesito, algún grado de, de precisión en el mensaje o respuesta posterior. ¿Listo? Ese input se puede generar aquí desde un ejemplo con un stream, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, yo podría agregar información, ¿cierto? O hacer un código que me permite hacer el cambio de horarios de una ciudad con respecto a otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos variables. Voy a tener que X, perdón, que es lo que yo agrego, ¿sí? Va a ser un valor, por ejemplo, la hora en Colombia. Y luego lo que quiero saber es la hora en Argentina. Yo sé, voy a nombrar otra variable que se llame Y, ¿cierto? O voy a llamarla Argentina, si queremos llamarla Argentina. Voy a separar esto para que se note mejor. Entonces voy a decirle a X, ¿cierto? Se va a llamar, llamémoslo así, hora, guión, Colombia. Todo en minúscula. Entonces ahí me va a preguntar cuál es la hora de Colombia. ¿Y cómo es la hora en Argentina? Básicamente es la misma hora de Colombia, ¿cierto? Vamos a ponerla acá, hora guión Colombia, pero sumándole 2 horas, ¿sí? Esa es la diferencia horaria que hay entre Colombia y Argentina. Voy a traer esto más acá y listo. Entonces, cuando me pide el input, yo voy a poner una hora, por ejemplo, las 10. ¿Sí? Esto funciona solamente para el horario militar que llaman, ¿no? De 0 a 24. Y luego aquí ya le puedo expresar que me genere un mensaje con el resultado, que en este caso sería print, la hora en Argentina es, coma, pongo el valor, que en este caso ya no es Y, sino sería hora, HR, Argentina, coma, para que me haga otro espacio y le puedo poner HRS. ¿Listo? Y de esa manera aparece. Ahora, recuerden que aquí cuando yo voy a agregar algo, así yo agrego un número, esto va a ser un string. ¿Listo? Cuando yo agrego por lo menos 10 acá, es un string porque me están haciendo una pregunta en el marco de también otros strings. Lo único que yo voy a decir es que este valor de HR Colombia, como le pongo el float antes, me va a convertir ese valor en un decimal. ¿Listo? Ese carácter que antes era simplemente un carácter, ahora sí va a ser un número decimal, ¿sí? Es decir, si yo lo corro sin eso, sin el float, no va a generar algún error. ¿Listo? Vamos a hacer la prueba. Le voy a correr, le digo que a las 10, cuando le dé enter, pues vamos a tener un error, ¿sí? Por lo mismo, porque vuelve al mismo ejercicio de que, pues, no es un entero ni nada, es un string. ¿Listo? Ahora, cuando yo le agrego, o sea, convierto esto en un float, ahora sí puedo operar el ejercicio. Pues vuelvo a darle correr y ahora le voy a decir, bueno, son las 10 en Colombia. Entonces, la hora en Argentina es las 12 horas. ¿Listo? Y así eh, podríamos hacer ejercicios con temperatura, con temas de pagos, de horas laborales, y podríamos también hacer inputs, por ejemplo, con condicionales. Voy a mostrarles uno, el más complejo, para no extenderme más, en donde podemos utilizar varios condicionales. El if, ¿cierto? El else y el if, ¿sí? Que quieren decir, bueno, se cumple esta o no se cumple, o se cumple esta otra condición. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si aquí vamos a agregar nuestra,
nuestra calificación de una nota, por ejemplo, ¿sí? Y pues hacemos la transformación de una vez. Hacemos que sea float, ¿sí? O yo podría agregar este float acá, antes, ¿sí? Funciona de la misma manera, lo vamos a hacer. Voy a quitar esto de acá para que sea un código más corto. Pues ahora le voy a decir que sea float o float cuando se genere esa información. Tiene que estar entre paréntesis porque es lo que yo voy a entregar. ¿Listo? Entonces, cuando se corra eso y cuando yo le agregue, pues esa X de la información que yo agregue, por ejemplo, un 35, pues ya sea un decimal. ¿Listo? Entonces, ¿la información qué es? Bueno, ¿qué pasa con X? Yo pongo un valor. Si X es igual, ¿cierto? O mayor a 4, voy a decir que la nota es excelente, ¿cierto? Si lo que está ocurriendo, ¿cierto? Es que tenemos un valor que es igual o superior a 3, ¿sí? Pero como tenemos esta condición previa después de 4, pues estaría solamente mostrándome información o con una condición que se relaciona con respecto a if. Entonces, estamos diciendo, bueno, hasta este punto, que si es de 3 o mayor de 3 hasta 4, el valor es aceptable de la nota. Luego, si es 4 o más arriba de 4, es excelente la nota. Ahora, ¿qué es lo que queda? Pues lo que esté por debajo de 2. Entonces, simplemente no es necesario poner una función lógica, matemática, sino simplemente le digo, y si no ocurren estas dos cosas, pues lo que queda es que esté por debajo de 3. Entonces, digo, si no, pues la nota es deficiente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Voy a correrlo. Voy a decir, primer ejemplo, que la nota es 4. Si nota es 4, pues nos va a decir que excelente nota tiene. ¿Sí? Dale, excelente nota. Ahora, si tenemos, qué sé yo, 3,5, ¿sí? Estaría como una nota aceptable. ¿Sí? Le doy enter, me dice que la nota es aceptable. Ahora, le voy a decir que la nota es 2 o 2,9. Está por debajo de 3, la nota es deficiente. ¿Listo? Y así, pues bueno, la idea es como que conozcan que existen estas maneras de representar y presentar los datos en este entorno de Python y que ayuda bastante a los códigos para que eh, más adelante, cuando empezamos a ver códigos mucho más largos, mucho más condensados, pues ustedes entiendan de fondo conceptualmente lo que está ocurriendo. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí dejaría esta grabación.